Damas y caballeros, niños y niñas, arbustos y palmeras, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View, desde aquí, desde el Parque Quinta Vergara. La pregunta de hoy tiene que ver con el paisaje en el que estoy, y es simplemente, ¿las plantas pueden sentir sentimientos, dolor, pena, etcétera? La respuesta fácil es sí y no. Las plantas no tienen cerebro, como ustedes ya han de sospechar, no tienen neuronas, no tienen sistema nervioso, pero lo que sí pueden hacer es conducir electricidad, conducir impulsos, mandar señales químicas y también reaccionar a distintos estímulos. La diferencia con los seres como los animales o los hongos es que no reaccionan a nivel de cuerpo completo, sino a nivel de tejidos. Imagínalo así, si tú te haces una herida en la espalda donde no la puedes ver y donde no te puedes rascar, normalmente la herida pasa sin pena ni gloria sin que tú te des ni cuenta de que está allí. La piel por sí sola reacciona, los vasos sanguíneos o los capilares por sí solos envían todos los elementos que hacen falta para cicatrizar la herida y regenerar la piel, y la pequeña herida se regenera por sí sola, y tal vez tú ni siquiera te diste cuenta de que estuvo allí, claro, hasta que te rascaste de nuevo y todo vuelve a empezar. Es como el ejemplo que di de la medusa. Si un pez toca un tentáculo o una medusa, el tentáculo solo va a reaccionar clavando sus arpones con veneno, sin que necesariamente el tentáculo de la hoja jamás se entere. Con las plantas es más o menos lo mismo, solo que además suele ocurrir en una escala de tiempo muy distinta a la nuestra. Una reacción que para nosotros tomaría un par de segundos, para una planta puede tomar minutos, horas o un día completo incluso. Sin embargo, todos nos hemos dado cuenta o todos hemos percibido cómo una planta, por ejemplo, se gira para seguir al sol, o busca la tierra, busca los nutrientes, busca el agua, o incluso intenta alejarse de cosas que no le gustan, como la oscuridad o un mal suelo. Y esas son sus reacciones a los distintos elementos del ambiente. La planta no puede ver, pero puede sentir y percibir la luz. No puede oír, pero puede sentir vibraciones. No puede sentir dolor, pero sabe que la están dañando y puede reaccionar a ese tipo de cosas. El mismo Charles Darwin hizo una vez un experimento para detectar dónde estaban los receptores de ese tipo de cosas y se dio cuenta que la planta tiene receptores específicos para cada función del cuerpo. Por ejemplo, si tú das vuelta una maceta, la planta perfectamente puede enderezarse sola y crecer hacia la luz. Pero si a la misma planta le cortas la punta de los tallos con los que está creciendo, no vas a saber dónde queda arriba y dónde queda abajo. Lo mismo pasa si le cortas la parte de arriba de sus raíces. No vas a saber dónde queda arriba ni dónde queda abajo y va a crecer sin dirección. Un buen ejemplo de esto, en tiempo real, es la planta conocida como mimosa. Si tú tocas una hoja de la mimosa, la hoja completa se cerrará, con esto haciéndose más difícil de comer y masticar y viéndose menos apetitosa para el depredador. Si tocas la hoja con algo más fuerte o más grande, la rama entera se irá para abajo, de esta manera evadiendo el peligro. Del mismo modo, si un peligro más grande, como una plaga de insectos o como un incendio, empieza a atacar varias hojas a la vez, las hojas mismas enviarán señales químicas que las otras hojas de la misma planta pueden detectar para comenzar a responder, tal vez lanzando químicos venenosos contra los insectos o aceites para ser un poco más resistentes al fuego o cambiando de sabor para que el depredador no se las quiera comer. Estas señales químicas no solamente sirven dentro de la misma planta, sino que pueden servirle a la planta del lado, e incluso pueden servirle y ser detectadas por plantas de otras especies que pueden prepararse para cuando ese depredador o ese peligro llegue hasta la planta. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante, que es algo que he mencionado ya en otros videos, la nunca bien ponderada Internet de los árboles. Así es, todas las plantas en un área específica pueden estar conectadas, no solamente por señales eléctricas que van de raíz a raíz o por químicos que van de hoja en hoja, sino por toda una red de raíces que las conectan unas con otras y por una simbiosis con ciertos tipos de hongos que llevan miles de millones de años ocurriendo en este mundo. ¿Por qué una planta querría tener una simbiosis con un hongo? Por muchos motivos. La planta puede captar elementos de la atmósfera, como nitrógeno y CO2, que son muy valiosos para el hongo, los puede llevar al suelo y procesar de una manera que el hongo pueda absorber, mientras que el hongo al mismo tiempo puede procesar minerales del suelo y compartirlos con la planta. Esto por sí solo ya es más que suficiente para una simbiosis entre dos organismos tan diferentes. Pero la cosa va más allá. El hongo
sirve de conector entre planta y planta, entre raíz y raíz, con plantas de la misma especie e incluso de otras especies también. Entonces, si una planta siente una oportunidad o un peligro, puede comunicarle esto a otras plantas usando el hongo como transmisor de señales químicas. Con esto, una área entera de árboles o de bosque o de pastizales puede saber, por ejemplo, si el suelo es pobre en una dirección y más rico en otra. Pueden saber si viene una plaga de insectos, si viene un incendio, si está creciendo una maleza, y pueden incluso coordinarse y prepararse para lo que viene. Si una maleza indeseada está creciendo cerca, las plantas en conjunto pueden enviar químicos para hacer el suelo menos nutritivo para esa planta y que la planta se vaya. Si una planta está teniendo problemas, las otras plantas pueden enviarle nutrientes para que crezca mejor. Si una plaga está muriendo a causa de una plaga, puede avisarle a las otras plantas o los otros árboles para que se preparen, etcétera, etcétera. Es decir, las plantas inventaron Internet miles de millones de años antes que a nosotros se nos ocurriera inventar un computador. Así que, ¿pueden las plantas sentir emociones o tener pensamientos abstractos y complejos? No necesariamente, pero sí pueden sentir al ambiente, pueden saber lo que está pasando a su alrededor y pueden reaccionar a problemas inmediatos o problemas en el corto plazo, gracias a mecanismos en sus propios cuerpos y también gracias a simbiosis e interacciones complejas. Conclusión, no hace falta necesariamente tener un cerebro para ser inteligente. Y esto no solamente lo demuestran las plantas, sino también un montón de otros organismos en nuestro mundo. No olviden de enviarme sus preguntas, consultas, dudas existenciales a las redes sociales que deberían aparecer por aquí. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me decidí volverme botánico, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.